Bueno, como ven, tengo aquí a mi mano derecha, a pesar de lo de Messi, de ayer, La traidora. Rosana Laviada. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, y vamos rápidamente con nuestros primeros invitados de hoy. Traemos, además hace no mucho que se incorporó, pero ya está plenamente incorporado a esta cruzada contra el vicio, el pecado y sobre todo contra la corrupción, y es un tipo muy entretenido, Rubén Arranz. Buenos días. Bueno, y un clásico de toda la vida, Alejandro Vara. Y como me he extendido un poco, decía Rosana, con la Escuela de Salamanca y tal, pero ¿cómo no me voy a extender en Salamanca con la Escuela de Salamanca? Bueno, pues nuestro primer invitado es el alcalde de esta ciudad, Carlos García Carballo. Bueno, don Carlos, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la acogida ayer, lo pasamos bien. Estamos encantados. En otra parte de este inmenso... Oye, qué bien le salió a Juan Navarro Valdevez. Yo lo conozco de toda la vida, casi de mi generación, un poco mayor. Es un valenciano que no para de trabajar fuera de Valencia. Es un sitio extraordinario y Salamanca pues le ha sacado mucho partido. Cada día tenemos más eventos, estamos creciendo, buena señal. Bueno, vamos a lo fundamental de Salamanca. Lo primero, usted siempre ha apostado por la renovación, no digo la revolución porque es reforma, pero en las nuevas tecnologías, en I+D y todo lo que está cambiando, y ahora ya con la inteligencia artificial, que viendo cómo lo usan algunos ya es estupidez natural, porque como no saben usarla. Vamos a hacer, por cierto, un curso, yo lo voy a hacer también. Yo no sé, ¿ves? Esto es una trampa que nos ha puesto la COPE ahí para acabar con Dani Palacios. Gente que odia par e impar, me encanta. Bueno, ¿por qué? Pues porque realmente no sabemos qué es la inteligencia artificial. Yo no sé usarla. Tampoco no he querido tener nunca eso que llaman redes sociales y tal y cual. Pero llega un momento en que tienes por lo menos que vacunarte. Así que yo voy a hacer el curso con el mago Moré, porque si no es un mago, yo creo que no. Yo soy analógico. Pero Salamanca ha apostado desde el principio, y recuerdo ya hace años, que para usted era cuestión esencial unir Salamanca, que siempre ha sido un sitio para dar clase, para recibirla, con las nuevas tecnologías. ¿Cómo está yendo ese proceso? Pues muy bien, estamos en un proceso de transformación intentando aprovechar lo mejor que tenemos, que es el talento que hay en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación, también en las empresas, pequeñas, medianas empresas, pero que cada día están creciendo más, y todo en el ámbito de la innovación, de la investigación, ahora de la inteligencia artificial, realidad virtual aumentada, todas estas cosas, ciberseguridad, animación, videojuegos. Pues esto que antes era una entelequia para Salamanca ahora es una realidad. Y hay ya un ecosistema de empresas, tenemos 2 universidades, grandes centros de investigación. Lo que se trataba era de poner a todo el mundo a trabajar bajo un lema común y en la misma dirección. Y eso lo estamos haciendo bajo la marca Salamanca Tech. Y con un evento, el Salamanca Tech Summit, que cada día tiene más adeptos y muchísima participación y proyección incluso internacional. ¿Y los datos? Pues los datos son muy buenos. En estos momentos estamos creciendo, llevamos ya 3 años consecutivos con más trabajadores que vienen a trabajar a Salamanca de los que salen de Salamanca a trabajar a otros lugares. Aquí siempre se había dicho, Salamanca es un lugar para estudiar, pero aquí nadie se queda, ¿no? Ahora eso se está revirtiendo. Es una tendencia que está cambiando, aunque tenemos que trabajar mucho para que sea una tendencia más consolidada. En la última década, Salamanca es la capital de provincia española que tiene mayor intensidad de creación de empleo tecnológico. La capital de España.
Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Oiga, la capital de España, Salamanca. Y también con un dato muy importante, que es la capital en la que mayor presencia femenina hay en este empleo. Es decir, que esto es para todos. Todos estamos caminando en la misma dirección. Y está ampliándose, además, los sectores de actividad económica en la propia ciudad de Salamanca. Así que datos positivos, hay que seguir trabajando. Pero hay una cuestión, usted siempre planteó, claro, esto depende de las comunicaciones. De hecho, hablamos de comunicar. La enseñanza es comunicación. Y en Salamanca, al mismo tiempo que desarrolla, digamos, una iniciativa innovadora, ve cómo la infraestructura de comunicaciones en todos los sentidos no es que esté parada, es que parece que hacen todo lo posible por impedirlo. Recuerdo cuando hablamos del puerto seco, cuando nadie hablaba de estas cosas, como un sitio, bueno, viendo dónde está Salamanca, es clave en la comunicación de la península, con Portugal, con Madrid, con Barcelona, en teoría, si quieren llegar, etcétera. Bueno, la verdad es que los trenes, cada vez hay menos trenes a Salamanca y no digamos ya cómo llegan. O sea, si llegan. ¿Y cuándo llegan? Si llegan en el día, si es el mismo día u otro. Es decir, Óscar Puente, una cosa es que en Valladolid no les tengan simpatía y otra cosa es esto, que ya es un atentado permanente. ¿Qué es lo que podemos decir de este problema? Que es, quizá en Salamanca se nota, Salamanca y Zaragoza son las dos ciudades que peor llevan lo que se estropea la comunicación. Pues esa voluntad de crecer, de trabajar que en Salamanca no está siendo correspondida por una mejora de las comunicaciones. La estamos pidiendo. Aquí durante muchísimos años no tuvimos ni un solo kilómetro de autovías. Eso está resuelto, aunque ahora falta el mantenimiento de las autovías. Pero el problema lo tenemos realmente con las comunicaciones ferroviarias. No solamente es por la tecnología, es por la enseñanza del español, es por los congresos, es por el turismo. Es por las universidades, porque se nos van a estudiar a otros lugares donde tienen mejores comunicaciones. ¿Qué necesitamos? Mejora de comunicaciones con Madrid. Estamos pidiendo que la cuarta frecuencia, tenemos 4 frecuencias, se extienda también al fin de semana y creemos que hay demanda para una quinta y sexta, porque si uno va a comprar el billete no encuentra billetes. Necesitamos también recuperar la vertebración del oeste español, que es el tren Ruta de la Plata. Nos dijeron, bueno, vamos a estudiarlo, dijo el gobierno. Pero esto antes de los romanos ya estaba. La famosa Vía de la Plata ya estaba. Pero este gobierno le cuesta. En esa idea, pero no la captan. No, pero si los ministros de Educación, si es que estaba pil y juerga. Si es que la pobre no sabe español. Si yo lo entiendo, las dificultades, pero debe... ¿Algo del estudio? Pues no. Dicen que están trabajando en ello. Yo creo que si están trabajando, poco. Queremos también una mejor comunicación con Portugal. La quieren también los municipios del centro de Portugal. Estábamos en el oeste, pues nuestros gobiernos, tanto el portugués como el español, siempre han mirado con prioridad hacia otros lugares de estos dos países. Que es absurdo. Estamos interesados en la conexión. Y luego tenemos mucho interés en que culmine la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa, porque es vital para que nuestro puerto seco, que va a empezar a operar, sea más competitivo. Así que estamos trabajando en la mejora de las comunicaciones en todos los frentes. Nosotros desde Salamanca lo estamos pidiendo y esperemos que otros también estén trabajando como nosotros desde el Gobierno de España, pero pues no tenemos muchas esperanzas. No. Rezad a Dios y mantened seca la pólvora. Pero bueno, y la última cuestión, que ya sabe hasta qué punto me interesa y además me emociona, que al menos en Salamanca ahora haya gente que se preocupe. ¿Cómo están celebrando el 5º centenario de la Escuela de Salamanca? Pues yo creo que estamos intentando dar a esta conmemoración el realce que se merece, una corriente de pensamiento que ha sido muy influyente en la historia universal. Cada día entendemos y descubrimos que lo ha sido más. La conferencia de ayer ayudó, en la misma línea que grandes congresos que han venido aquí a Salamanca, que otras actividades, exposiciones, obras de teatro. Hemos indicado toda la programación del Ayuntamiento y también de la Universidad, de la Junta de Castilla y León y de la Universidad Pontificia. Cuando hablo de la universidad siempre me refiero a la USAL, la de los más de 800 años de antigüedad, pero tenemos 2 universidades y estamos todos en el mismo barco. Y yo creo que teníamos una deuda histórica en Salamanca. Nunca le hemos sacado partido como se merece a esta escuela de pensamiento tan importante, que además lleva nuestro nombre, la Escuela
de Salamanca. Y desde aquí, desde este quinto centenario, debemos intentar que se vuelva a hablar de la Escuela de Salamanca con mucha mayor intensidad y actualizar el pensamiento moderno con las bases de esta, como pusiste ayer de manifiesto, pues están plenamente vigentes. Más que nunca, además, ese mundo caótico nuevo que la gente no sabe muy bien qué pensar y cómo portarse ante él. Pues eso demuestra que hay gente, y hay gente que es persona, como se decía, pero luego no siempre se sabe manejar, no es fácil orientar a la gente, eso hay que pensarlo. Bueno, pues aquí lo pensaron. Aquí necesitamos ideas, necesitamos volver a ser ese faro de conocimiento universal. Aquí en Mimbres seguro que lo vamos a conseguir. Y en estos momentos la innovación, la investigación, esa inteligencia artificial nos brinda otra gran oportunidad de desarrollo. Vamos a saber si la aprovechamos en unos años. De momento, vamos bien. Bueno, muy buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, enhorabuena, porque la ciudad está preciosa. Yo la disfruté en mi época de estudiante con Dieter Brandau. Veníamos aquí, y bueno, y con toda la panda de la Universidad Complutense, veníamos aquí a celebrar muchos fines de semana y tengo recuerdos maravillosos, pero ayer paseando con Alejandro Vara la ciudad, yo pensaba cómo me hubiera gustado a mí ser estudiante en la Universidad de Salamanca y cómo me gustaría ahora que viniesen mis hijos a estudiar aquí a Salamanca. Así que enhorabuena, porque la ciudad está preciosa y el ambiente que se respira de verdad es que incita al estudio y también al disfrute, ¿no?, de la ciudad. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por una cuestión que no es tan agradable, es una patata caliente que tiene usted ahora mismo en la corporación municipal. Me refiero al caso de Alejandro Pérez de las Sotas, el edil no adscrito a la corporación, está acusado por 2 estudiantes. Es verdad que en una cuestión ajena al ayuntamiento, pero es una cuestión peliaguda. Usted el otro día hizo unas declaraciones, me recordó mucho a una entrevista que le hicimos al presidente valenciano, a Juanfran Pérez Llorca, recientemente, hablando de la limpieza, de la necesidad de la limpieza de los concejales, de los políticos, las 24 horas del día. Las 24 horas del día desde que ejercen, desde el punto de la mañana hasta el siguiente día, su acción política. ¿Cómo va a afrontar o cómo está afrontando esta situación tan compleja? Es un caso de una acusación de sumisión química de 2 alumnas, ¿no? Bueno, ha empezado muy bien hablando de que Salamanca está preciosa. Ese es uno de nuestros intereses. Es una ciudad preciosa y queremos que esté siempre preciosa y en perfecto estado de revista. Muchas gracias por su apreciación. Y ahora vamos a hablar de algo que no es tan precioso, ¿no? De unos hechos que todavía no conocemos, por lo menos con la versión del propio concejal. Hemos escuchado algunas declaraciones en la prensa, algunos artículos de opinión se han escrito, pero yo no conozco la versión del concejal, más allá que a través de una llamada de teléfono en la que me dice rechazo con rotundidad los titulares que han aparecido en algunos medios de comunicación. Yo no sé qué ha pasado. Al parecer, la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones y el concejal, en su última manifestación, él dijo que iba a hacer declaraciones públicas, no las ha hecho y se ha acogido a esa situación, el silencio y el secreto de las actuaciones, para no hacer ninguna otra manifestación. Bueno, eso desde el punto de vista de la defensa jurídica puede ser lo que proceda, pero desde el punto de vista de la respuesta política, pues se queda, a mi entender, muy corto. Necesitamos saber cómo se ha comportado un concejal de Salamanca, del ayuntamiento, en una situación como la que se está hablando. Y queremos saber, por sus propias palabras, en una comparecencia pública, que él no ha tenido nada que ver con todos los hechos que se están poniendo sobre la mesa. Más allá de que nos pueda parecer un poco reprobable ese comportamiento de que profesores de una escuela de práctica jurídica vayan a cenar con alumnos, luego se queden tomando copas, luego tomen más copas y estas cosas, pues no parecen muy presentables. Bueno, hasta ahí no es presentable, pero tampoco es delictivo. Pero no, más allá, ¿qué es lo que ha pasado? Pues eso se desmiente rápidamente desde la política con una declaración pública. Mire usted, pasó esto, pero es que no sabemos lo que pasó. No sabemos lo que pasó de sus Pero lo que palabras. decía don Carlos, esto es que me recuerda mucho lo de Zapatero, cuando él dice, yo no he hecho ninguna gestión para cobrar.
Otros las hacían por mí. Sí. No, pero Claro, dice, no, yo estoy en contra de los titulares, pero del contenido de la información, porque los titulares solo llaman a la información, nada. Y luego, secreto del sumario y secreto del aludido, eso es muy raro. Pero el alcalde ha dicho una cosa muy importante y a mí me recuerda a Podemos y me recuerda mucho a Pablo Iglesias y me recuerda mucho también a Monedero. Es esa práctica o esa normalización de que determinados profesores que están en un estatus, obviamente, pues bueno, es De el poder. profesor de poder ante bueno, pues unos alumnos, alumnas en este caso, puedan luego mantener bueno, pues una relación como de cierto colegueo, ¿no?, después de esas horas de clase, ¿no? En el caso de Podemos, obviamente, era otra cuestión, ¿no? Tenían hasta su propio local donde llevaban a las alumnas muy, muy jóvenes, estamos hablando de chicas casi menores de edad, recién llegadas a la universidad, pero insisto en las palabras que usted ha pronunciado recientemente, ¿no? Un concejal lo es las 24 horas del día, ¿no? La importancia de que el ciudadano sepa que puede confiar, ¿no?, en su representante público, ¿no? Bueno, presunción de inocencia por delante, pero ser concejal del Ayuntamiento de Salamanca o de cualquier otro ayuntamiento es una gran responsabilidad y tienes que estar por encima de las circunstancias, no a la altura, muy por encima de cualquier circunstancia. Y eso es lo que nos gustaría conocer. Yo espero, porque es bueno que no esté el Ayuntamiento de Salamanca por estas cuestiones en boca de nadie, Pues sí. que las aclare cuanto antes. Esto sería lo positivo. A ver, Rubén. Muy buenos días, alcalde. Quería preguntarle, porque ha hecho una reflexión muy interesante tanto sobre la Ruta de la Plata y la necesidad de interconectar los diferentes puntos, que es un debate que sé que es antiguo, al igual también de las conexiones o los nexos, los vínculos con Portugal, con la frontera portuguesa y con municipios portugueses. Y mira, yo tengo un problema, es que soy bastante desconfiado. No le digo que no me traiga disgustos porque son constantes, pero soy un poco desconfiado en ese sentido y estaba hablando y se me ocurría una pregunta, la pensaba, ¿hay mejor relación o más conversaciones con las autoridades portuguesas que con el Gobierno de España? En otras palabras, a las medianas grandes ciudades o a las grandes ciudades medianas, ¿les tienen en cuenta desde el Gobierno? Bueno, en el caso de Salamanca no nos tiene muy en cuenta el Gobierno de España en estos dos grandes proyectos que hay, el de la innovación y tecnologías y el de la logística del Puerto Seco. No ha invertido un solo euro el Gobierno de España. El Nada. apoyo financiero lo tenemos del Gobierno de la Junta de Castilla y León, de Alfonso Fernández de Mañueco, de nuestro paisano. Es realmente el que está poniendo la mayor parte de los millones de euros que está costando desarrollar estos dos grandes proyectos. Les decía antes, los que estábamos en el oeste, lo mismo que en Portugal, los que están en el centro, los que están en el este de Portugal, pues no hemos sido bien mirados por nuestros gobiernos históricamente. Es decir, yo le digo muchas veces a los municipios portugueses, vamos a llevarnos muy bien entre nosotros, vamos a sacar proyectos adelante, porque si esperamos de nuestros gobiernos, nos vamos a hacer muy mayores y todavía no tenemos nada entre manos, ¿no? Y esto es en lo que estamos trabajando. Realmente con los municipios portugueses están muy interesados. Nosotros ya tenemos acuerdos con Aveiro y con Leixões, el puerto de Oporto, para desarrollar el puerto seco, y también estamos trabajando Más en el fácil desarrollo. Oporto que Lisboa. Más cercano. Más cercano. Bueno, y es más comercial, siempre ha sido la ciudad más comercial. Y relaciones pues mucho más intensas para sacar este puerto seco adelante precisamente con estos dos puertos. Pero nosotros también entendemos que es muy importante la conexión con Lisboa, y no solamente con Lisboa y con Portugal, también con Madrid y con Valencia por el este, porque estamos hablando también de China y Claro. las relaciones comerciales con Oriente son muy importantes también, no pueden serlo para Salamanca. Entonces vamos a relacionarnos bien entre nosotros. Las regiones centro de Portugal, la región centro y las ciudades del centro de Portugal están muy interesadas en que el tren rápido llegue desde Aveiro, conexión Lisboa-Oporto, pero desde Aveiro, y pase por Salamanca, por Salamanca. Pero el gobierno portugués les ha dicho, actualicen ustedes unos proyectos que había hecho desde hace años y que estaban en un cajón, y nosotros vamos a estudiar el asunto. El gobierno español no ha dicho ni eso, actualice, ni haga proyectos, ni vamos a pensarlo. No nos hace ni caso. ¿Por qué no nos hace ni caso? Bueno, usted sabe cuáles son los resultados electorales que se producen habitualmente en la provincia de Salamanca. Su mal no hace falta comportamiento. que le diga más sobre el particular.
Sí, a ver. Sí, Alejandro. alcalde, buenos días. Yo hablé ayer siempre cuando llegas a una ciudad, aunque yo soy zamorano y entonces Salamanca nos pilla bastante cerca y tenemos muchos lazos en común y no hay envidias como con otras ciudades de Castilla y León. Hablas con los taxistas y preguntas por el alcalde, porque es lo primero que hay que hacer. Y de los tres que he hablado, oye, los tres hablaban bien del alcalde. Yo creo que aquí hay como una especie de milagro. Debe ser las nuevas tecnologías que también llegan al taxi. Pero antes de que opine usted de que los taxistas son sensacionales, el tema de Salamanca, tecnología, a mí me ha parecido, bueno, la gran idea que necesitaría cualquier municipio con ganas, sobre todo estamos hablando de Castilla y León, envejecimiento de la población, lo que usted dice, oye, antes pues 17.000 salmantinos jóvenes se iban cada año de la ciudad, se iban en busca de, como pasa en muchos sitios de España, y lo de Salamanca Tecnología es un hallazgo y a mí me parece que está funcionando de lujo, todos los ecos que te llegan son positivos y a mí particularmente me ha gustado lo de tecnología y español, esa idea de aunar, porque era una especie de lema, de eslogan, dice, oye, Salamanca es el Cambridge del español, que era también un gancho, pero una realidad que se está haciendo. ¿Por qué la idea de lo del español? Y lo tiene que hacer Salamanca, además la Escuela de Salamanca. ¿Y cómo se le ocurrió? Hay que hablar del español también, algo que ya no está de moda. Sí, nos llevamos muy bien con los taxistas y además fueron los que se alegraron muchísimo cuando acabó la pandemia porque volvieron a llegar los extranjeros, turistas y los estudiantes de español a nuestra ciudad, que teníamos muchas dudas. La enseñanza del español, Salamanca fue pionera, pero cuesta muchísimo establecer relaciones y conseguir que los alumnos vengan a España. Y creíamos que íbamos a estar muchos años sin volver a esas cifras y las recuperamos de una... Muy bien, es que son 37.000 estudiantes al año los que vienen a aprender español a Salamanca. Eso es muy importante para nuestra economía. Pero es verdad que había mercados en los que todavía no habíamos entrado con fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no importaba la certificación de los estudios de español. Allí, naturalmente, llegaban a trabajar muchos hispanos que incluso escondían que hablaban en español. Intentaban hablar siempre en inglés porque estaba mal visto que hablaran en español. En cambio, ahora el español se ha convertido en herramienta de trabajo y en un plus en el currículum de una persona que busca trabajo. Y es el momento en el que es interesante la certificación. Y hemos hecho lo que teníamos que hacer con la Universidad de Salamanca, ir a Estados Unidos, hablar con las universidades hispanas. Son muchísimos los estudiantes que tienen para ofrecerles esta certificación digital, convertirnos en el Cambridge del español. En eso se está trabajando desde la universidad, que tiene muchísima experiencia además en la digitalización, en lo que es la preparación de los estudiantes y también en la formulación de exámenes. Así que por ese lado también estamos trabajando. Eso es muy importante en economía digital, pero también es muy importante en la economía real de la ciudad del día a día, porque le voy a poner un ejemplo. Más allá de los taxistas, que están también muy interesados, hay muchas personas, por ejemplo, señoras mayores, se quedaron viudas, que están complementando su economía ofreciendo esa habitación, que no solamente es la habitación a la comida, que es el apoyo emocional. Tener Chicas, familia. chicos jóvenes que llegan a España necesitan hablar, para eso vienen a estudiar español y en algunos momentos se sienten solos y encuentran esa persona amable que se preocupa por ellos. O sea que es el círculo que se cierra en torno a la economía, que es muy importante para nuestra ciudad. Fuimos pioneros y queremos seguir siendo líderes en la enseñanza del español. Bueno, don Carlos, pues muchísimas gracias. Como siempre, siempre hay que volver a Salamanca, porque es que además cada vez está mejor. Yo esta vez no he podido acercarme al huerto de Melibea, porque me estaba obedeciendo al alcalde y dando una charla sobre las clases. Luego tenía que dormir. Por cierto, qué bien hemos dormido. Bueno, estoy atónito. Sí, que venir a dormir. Bueno, pero hay que venir a Salamanca, aunque solo sea para dormir. Pocas horas, pero bien. Muy bien, muy bien. Estoy por quedarme esta noche también. No, es el NH Connection, es el hotel. De verdad, Federico, sorprendente. que nunca se nos hubiera ocurrido esa motivación para una promoción de la ciudad de Salamanca, pero la vamos a incluir ahora. Podría decir, también para dormir. Bueno, eso es verdad. Pero sobre todo porque, hombre, hay sitios donde es difícil estar orgulloso de donde vienes, ¿no? Yo soy de Puerto Urraco. El crimen. Pues no, ¿verdad? Hombre, Salamanca es para presumir si uno sabe lo que es Salamanca. Y a partir de ahí,
seguiremos explicándolo porque está ahí. Yo decía esta mañana y ayer, todo lo que hace España bien, todo está en Salamanca. Todo lo que aporta España a la humanidad, el pensamiento español ilustrado. Luego viene otra ilustración, lo que se llama la escuela universalista. Esto lo ha explicado muy bien un tipo muy culto que tenemos que invitar, se llama Pedro Aullón de Haro. Ayer leía un artículo suyo en la revista Recensión, donde comparaba la escuela de Salamanca y la escuela universalista, que es la del 18. Es decir, en España hay dos grandes escuelas, la del 16, poco el 17, que es Salamanca, y luego la universalista, que es ya de gente que expulsan, por ejemplo, los jesuitas, que expulsan en el 18. Y entre España y Nápoles, y también en América, se desarrolla una escuela totalmente olvidada. Si la escuela de Salamanca ha costado recuperarla, la universalista es que no la conoce prácticamente nadie. Bueno, eso es la historia de España, cuando España era una gran potencia mundial. Y es fundamental conocerla, porque ¿cómo vas a estar más preocupado de que marque un gol Lamine Yamal, si es que alguna vez marca alguno, que de Juan de Mariana o de Luis Vives? Además, una cosa no quita la otra. ¿Cómo anda en fútbol Salamanca? Bueno, Salamanca desapareció la Unión, se ríe Alejandro, que es de Zamora. Que está Estamos mismo... esta noche, nos jugamos subir a segunda, ninguna tontería. ¿Quién pudiera? Porque Teruel, Huesca y Zaragoza, nada. Ya estamos en cuarta, o sea... Ya saben que desapareció la Unión Deportiva Salamanca, sí. y surgieron dos equipos. Bueno, surgió uno de ellos, los dos se creen continuadores de la Unión, unionistas, y Salamanca dominicos por el otro y jesuitas. lado. Uno está en primera red, el otro está en segunda. Hay personas que dicen deberían unirse, pero claro, Sí. ¿se debe unir el Real Madrid y el Atlético de Madrid? Por el Bueno, Real no hay eso inconveniente. Es muy... eso ya es muy discutible. Bueno, yo les deseo lo mejor, deseo que los aficionados se lo pasen bien, Sí. también con el fútbol. Aquí últimamente los éxitos han sido con el baloncesto femenino, Sí, con eso. Humerías Avenida, que ahora se ha incorporado Mainz. Y ojalá pues haya muchas posibilidades de practicar deporte en Salamanca y que también tengamos equipos que destaquen nacionalmente, porque le viene bien a la ciudad ese nombre. Claro. Bueno, fíjese en Teruel que destacamos en voleibol. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Son gigantes? Pues no, los traemos, pero funciona. Bueno, ¿Quién lo iba a decir, no? Hombre, vamos, dice, pero ustedes son de la simiente Juanillo. Sí, pero conocemos a los altos. Así que se les ficha y ya está. Bueno, muchas gracias, don Muchísimas Carlos. gracias. ¿A quién le mandamos colacel? Bueno, el colacel, por supuesto. Bueno, casi de aplauso. A los oyentes de Puerto Urraco que me están escribiendo, yo que también nos escuchamos, y por supuesto a los que están aquí con nosotros. Bueno, sí. claro que sí, a pero es que, claro, la noble ciudad de Salamanca. a ver, ellos también se pueden sentir un poco... Perdona, esto no es culpa mía, esto es Ya, como es la siempre historia, culpa es la de los historia, socialistas. ¿Por qué? Porque yo recuerdo ver a Jorge Semprún diciendo, ¿qué quieren? ¿Que este sea el socialismo de Puerto Urraco para aquellas hermanas socialistas que mataron a un Bueno, vecino? pues para ellos y para todos los oyentes que nos acompañan hoy aquí, por supuesto. Y Sí, que ¿qué pasó estamos con muy el agradecidos. crimen de Cuenca? Pues si es que no había crimen. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que restan a nuestra salud. La propia actualidad, que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera. Pero, ojo, no todo resta, La suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar, reforzar y hacerlo además con un concepto integral, desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y es la tecnología que usa Colacel Antiox de Mundo Natural que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez y todo gracias a los antioxidantes más potentes. Fijaos porque Colacel Antiox aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación endógena de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Pregunten a su farmacéutico dietista, también pueden llamar al teléfono de información y asesoramiento gratuito 914460000, si lo prefieren, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ir cumpliendo todos nuestros compromisos porque nosotros no somos como Broncano, no cobramos como Mbappé por engañar a la gente. No Mbappé. En contra de lo que dice alguien de libertad digital, yo voy a tener que hacer algo, ¿eh? O sea, esto de que le falten el respeto a mí, Mbappé. Uy, En fin. yo es que ya no voy a volver a hablar Bueno, de fútbol. sí, mejor porque luego no, me dices que soy mejor una no. traidora y no. No, es que Messi, Tengo naturalmente. el documento aquí grabado, ¿eh? Lo No, tengo, si te sí, lo sí. mandé grabado y Claro, escrito. claro. Ya, ya. O sea, no puede ser. A Messi tenían que haberlo expulsado, como Eso es es verdad. en general. Es ¿Cuántos padres nuestros y Ave María? No, ya hablaremos de eso. Ya. A Broncano por la audiencia, a lo mejor había que Mira, expulsarlo vas a convencer a Juanma Rodríguez de que deje de calumniar a Mbappé. Vale. Y Tarea, si no, vale. no os salváis ninguno de los dos. Vale. Iréis al infierno. El infierno. Hablaré con Luis Rodríguez. Oye, pues el infierno con Juanma Rodríguez no tiene que Sí, ser pero hay tan- otros ahí que... Bueno, Vale, pero vale. a ver, rápidamente, antes de irnos a otras obligaciones, ¿qué impresión sacasteis de los 2 días, sobre todo el primer día y especialmente ayer cuando llega la imputación, iba a decir de las infantas? A mí... Iba a decir una cosa de las infantas góticas, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Góticas Ya más o menos. flamígeras. Esas niñas de 30 años, a mí, desde luego, lo que más me sorprende de todo esto es como un padre que se considere hecho y derecho puede meter en el lío que ha metido a sus hijas. Todavía no sabemos por qué asuntos, o sea, cuáles son los cargos que se les imputan. O que Hay se les 3 investigan. mínimo, aunque no sabemos todo, pero hay 3 que son entre 3 y 7 años, 6 años de cárcel. Cárcel. Pero no me extraña. Es que, ¿por qué les llamamos niñas? Si son 2 tías de 30 y tantos años. Yo creo que porque les vemos incapaces, inocentes ante el mundo, ¿no? Pero es verdad que es un padre que ha hipotecado el resto de la vida de sus hijas para una sociedad que, como parece en los documentos judiciales, servía para encauzar determinados pagos que se vinculan indirectamente a las personas sucias, turbias, que estaban asociadas a Plus Ultra. Y la reflexión que yo sacaba ayer era, si Zapatero es capaz de hacer eso a sus hijas, ya más o menos podemos imaginar lo que hacía el resto de los españoles. Pero Nos ha lo que ha metido en hecho. líos mayores que a sus hijas. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo ves, Alejandro, la cuestión del juez Calama? Yo recuerdo que, claro, ayer, dice, pero ¿cómo no los meten en la cárcel y tal y cual? Yo es que voy en el mundo, digo, no le ha hecho ningún favor a Zapatero, pues ya no puede decir me persiguen. Si el juez no te manda, no te quita el pasaporte y no te manda a la cárcel, aquí no te persigue nadie. Pero, en cambio, la instrucción del caso no es que lo persiga, es que lo condena. Bueno, es que además ya una vez terminada la vista, una vez cuando ya ha terminado el interrogatorio, dice, oye, se mantienen los principios de criminalidad. Eso es que una vez que has terminado tu declaración en la que no hizo más que mentir Zapatero, porque Además, no de sabe una hacer manera otra cosa, muy de muy burda. mala manera, Sí. pero el juez le llevó muy bien, le toreaba muy bien cuando iba a contarnos todo lo que había salvado de presos políticos en Venezuela, que empezaba tal, le dice el juez, a los hechos, o sea, no vaya por ahí, váyase. Pero a mí me parece que lo dejó claro el juez por dónde ha terminado el asunto. Deje usted de mentir porque aquí los indicios de criminalidad se han confirmado. Es decir, prácticamente sentenciado directamente. Sí, porque Entonces, luego ahí lo los que va a nervios juicio y es de lo ahí- que se instruye. Evidentemente, de ahí los nervios, luego mintió sin parar, porque no puede ser que él no sepa, dice, pide la prórroga para su comparecencia, le han dado 12 días más para estudiarlo, y cuando le empieza a preguntar, bueno, sus informes, ¿qué informes? Los informes, pues sí eran informes, pues sí, eran orales, tal, no, Dice, pero usted... geopolíticos. Y dice, Dice, anda, geopolíticos, dice, ¿y el contrato? ¿Qué figura en el contrato? Dice, yo el contrato, es que no está en los autos. ¿Cómo que no está en los autos? Está en los autos, se lo he inventado. claro. Entonces lo ceñía muy bien, a mí me parece que el juez se lo sabía todo, Ha además, sido- sin ha un sido- papel. Hay un detalle muy importante que es, claro, él, acusado de presunto tráfico de influencias, investigado por ello, hay cosas que no puede reconocer, como el contacto con personas del gobierno, que el propio Aldama dijo que había visto una reunión con Ábalos en la que le exigía el rescate de Plus Ultra. Pero hay un detalle que es muy importante. Cuando Zapatero revela que llamó a una entidad bancaria, que era Santander, para que se pusiera, decir simplemente que le iban a contactar estos empresarios. Eso ya establece un vínculo que es innegable. Y le pregunta al juez por eso. Cuando usted habló con el señor Zendo ya tiene que recibir a todo el mundo, pero lo mismo que Payete tenía que recibir a Begoña.
Si es que es una empresa cotizada. Y si no le mandaba a Rosauro, que es otro Pero de claro, los sospechosos habituales. bueno, Rosauro, el día de Riquelme. el día después de las declaraciones, cuando se conocen los audios que hoy han podido escuchar todos los oyentes y que hemos podido escuchar todos, siempre hay mucha polémica sobre la necesidad o no de filtrar esos audios. A mí me parecen reveladores porque se ven las diferentes posiciones. A mí me ha gustado mucho escuchar a la fiscal anticorrupción, cómo argumenta por qué ella estaba pidiendo unas medidas cautelares para el jefe de la trama corrupta y de la trama delictiva y además en una situación de extrema gravedad porque es una persona que entra y sale del país continuamente. Me gustará mucho poder escuchar a las hijas de Zapatero. Creo que será la primera vez que las escuchemos y me parecerá muy interesante. Y ojo, porque hablando con Miguel Ángel Pérez estamos muy pendientes de otro proceso, de lo que decida el juez Peinado sobre Begoña Gómez. Saben que tenía 3 días para determinar si a la mujer del presidente del Gobierno le establecía también medidas cautelares, le retiraba el pasaporte. Bueno, de momento no sabemos nada y me comenta Miguel Ángel Pérez que es muy raro, que es muy extraño y sobre todo es muy sospechoso, o le hace a él sospechar que no lo haya hecho antes precisamente de saber qué es lo que ha ocurrido con Zapatero, que esto normalmente unas horas después del interrogatorio lo tenía que haber ya determinado el juez Peinado, que esto se tenía que haber conocido y que le resulta, ¿Sabes la impresión que yo tengo? Que están los jueces mirándose unos a otros. Sí. ¿Por qué? Porque Claro. están juzgando al poder. Y el poder de Zapatero es Sánchez, es lo mismo, son lo mismo. Y al juez Peinado le vimos el otro día en la parada de un autobús en Madrid, solo con su maletita, esperando al 27, que es el autobús que pasa. Por cierto, sin protección. Sí. Sara Santaolalla tiene 14 de protección en 3 turnos. Pero Entiendo que hay que proteger a España de esa la tía. imagen del juez Peinado. Esa imagen es muy ilustrativa de lo que se ha convertido de la lucha contra esta gente que, reitero, montó una cloaca, todo un sistema paralelo al Estado para perseguir a los contrapoderes. Y esa imagen es muy ilustrativa. Es la soledad de las pocas personas, pocas muy efectivas y muy valientes que se están jugando incluso la estabilidad de su vida personal, que son agentes de la UCO y de la UDEP, fiscales, jueces y algunos periodistas que todavía tienen cierto sentido profesional, los que están manteniendo. Yo todo creo que esto con cierta esperanza. los lamelibranquios, la sincronizada untada, o sea, no son 61, son 61.000. O sea, porque es que, por todas partes, tú pones la televisión y te sale un imbécil mintiendo. Imbécil porque no saben hablar, pero mienten con una tranquilidad. Y dice, ¿y esta? Primero, ¿dónde hizo el bachiller? No lo hizo. No lo aprobó, no debía aprobarlo. Y luego lo que dicen ya era mentira ayer, o sea, es que van con cosas antiguas siempre. Pero hay una cuestión en esto de los jueces, que al final los jueces dicen, no, viven en su mundo. Bueno, viven en su mundo, pero a la hora de comer con el marido o la mujer, la mayor parte de los jueces ya son mujeres, pero una mayoría amplísima. El 85% de los... Se dice pronto, pero están en casa y están comiendo y has visto esto, y has visto lo otro, que es otra de las razones por las que creo que hay que acabar con el jurado cuanto antes. El jurado está viendo todos los días la tele, solo con los anuncios, pues ya te pueden liar. Por cierto, hay un anuncio de Asisa, yo soy de Asisa, que a ver si lo quitan. Sale una tía que parece Rita Maestre, que trata a un policía y dice, es que queremos vivir muy bien muchos años. Y el policía se le ve así, que dice, no, y ya, yo también, o sea, que a mí que me cuenta, o sea... Pero Asisa es para proteger, no para echarle la bronca al personal. Bueno, digo, mira qué ministra se ha perdido Sánchez. Sí. La clave para vivir muchos años es tu jamón directo. Eso hay siempre. que comer un poquito de Que jamón. llega a San Juan, la noche además. De San Juan, claro que sí. Y además tenemos ese pack especial San Juan Plus, que está compuesto por 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 2 estuches de paleta ibérica, 2 estuches de lomo ibérico. Miro a Alejandro porque sé que te gusta. No me digas, por favor. 2 cuñas de queso puro de oveja, una botella de vino de Rioja Reserva y todo por tan solo 79 euros más el IVA y los gastos de envío incluidos. Tujamondirecto.com o también lo pueden reservar en el 984 10 28. 984 10 28. Bueno, a ver qué nos trae del Corte Inglés Naya. Buenos días. Buenos días, Federico.
Hablando un poco de fútbol, ¿os acordáis de aquel gol que nos hizo campeones en 2010? ¡Qué jugada! Es como la jugada del verano que puedes hacer ahora en el Corte Inglés e Hipercor. Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor, te regalan hasta 550 euros para tus próximas compras en alimentación para canjear del 29 de junio al 31 de julio. Llévate ahora televisores, portátiles, móviles, frigoríficos y a partir del 29 de junio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor. Tu mejor jugada, también en web y en la aplicación. Consulta condiciones y modelos participantes. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, que los de Salamanca se han hecho con el poder en Valladolid es incuestionable. ¿Cómo lo llevan en Valladolid? Eso ya es un poco más complicado. Pero en todo caso acaba de ser investido de nuevo, va camino de eterno, presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Sí. Le ha dicho paisano a uno de Zamora. Sí, pero porque somos hermanos. Sí. Hermanos. Hermanos. O sea, Para mí presidente Zamora es Mañueco yo soy salmantino. Tiene mucho a Zamora. Exactamente. Es una tierra de sentimientos y de afectos para Bueno, mí. ¿y qué tal por Valladolid? Bien. 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 Tenemos un alcalde que no es Óscar Puente, que es Jesús Julio. Muy bien. Menudo Fantástico. cambio han hecho. Pues bastante bueno, sí. Bueno, ¿cómo está yendo la relación con Vox? Porque entró en su gobierno anterior, luego se fue, ahora han vuelto. ¿Cree que eso va a durar? Yo creo que sí. Sí. Yo tengo Pero que... no un año. ¿Cree que esto realmente es para la legislatura? Sí. Y lo hemos puesto por escrito y lo hemos firmado. Sí. Y mis conversaciones y la negociación que hemos desarrollado con las personas que representaban a Vox en Castilla y León y las personas que han venido de Madrid a llevar la negociación, hemos hecho el esfuerzo de, más allá de aquello que nos separa, que es evidente, ponernos de acuerdo en aquello que nos une y, sobre todo, en construir un proyecto para Castilla y León. Sí. Para seguir siendo los mejores en servicios públicos, para seguir creciendo, para seguir apostando por ayudar a las familias, por seguir mejorando la cohesión territorial y dentro de las provincias seguir apoyando a distintos territorios de cada provincia que necesitan un apoyo, un refuerzo, ¿no? Y yo creo, mi convicción y mi convencimiento es que esta legislatura va a ser mejor que la anterior y va a llegar el pacto hasta el final de legislatura. Bueno, Pollán parece más civilizado. Seguro que no se limpia con el mantel ni esas cosas, ¿no? Bueno, Carlos Pollán es una persona, ha sido durante 4 años presidente de las Cortes de Castilla y León, ahora es vicepresidente, lleva unos días, pero como presidente de las Cortes de Castilla y León, yo creo que desarrolló una labor institucional y la relación que teníamos era correcta, con lo cual yo estoy convencido que a partir de ahora va a ser una relación fluida. Bueno, una cuestión que siempre le planteo, porque es una debilidad personal, es cómo están los maestros de Castilla la Vieja y León. Dice Castilla la Vieja porque dice Castilla, ancha es Castilla, hay Madrid es Castilla, en fin. Pero es una tradición que mucha gente no entiende, de que los maestros rurales son los mejores de Europa y siguen siéndolo. Un día en Valladolid me vieron a ver las hijas de Álvarez, el que hace la enciclopedia de Álvarez, que sigue siendo lo mejor. O sea, si Pili Juerga hubiera leído al que sea el Parvulito, era también o Álvarez primer grado, ya no metería la pata, sabría hablar español, etcétera. Pero esta es una cuestión muy de fondo. Sin una enseñanza primaria buena no puede haber secundaria, ni por supuesto llegar a la universidad. ¿Cómo está en este ámbito, que es muy complicado por la despoblación, la concentración de escuelas, pero luego las familias se van? En fin, ¿cómo está, digamos, esta situación de la educación en Castilla y León? Vamos a ver, para el que no lo sepa, que todavía hay gente en Castilla y León y sobre todo fuera de Castilla y León, en España, tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores sistemas educativos
del mundo desarrollado, del mundo occidental. Veo que a nuestro paisano zamorano se sonríe de orgullo. Bueno, tengo familia, evidentemente, que se dedica a la docencia. Pues entonces doblemente. Uno de los elementos cruciales de la educación es precisamente el esfuerzo que hacemos en la formación del profesorado. Hacemos un esfuerzo para una formación continua, para que aquellas personas que tienen que cuidar, que mimar a nuestros estudiantes, ayudarles en todo sentido, pues ellos estén preparados para afrontar los retos del presente. Pero también tengo que decir que esa voluntad política que tenemos desde el Gobierno es ayudar a que los propios estudiantes, con el programa de éxito educativo, aquellos que necesitan un refuerzo, les ayudamos para que puedan aprobar por su esfuerzo, no aprobar por ley. Por cuota. No, se aprueba porque se les ayuda. En tercer lugar, ayudamos a los padres. En cuarto lugar, el mundo rural. Apostar por la equidad educativa es apostar porque no haya diferencias entre la escuela pública o la escuela concertada, porque no haya diferencias entre la escuela urbana y la escuela rural. Es que nosotros tenemos el transporte escolar gratis, comida gratis. También mantenemos escuelas en el mundo rural con 3 alumnos. Hacemos un esfuerzo para que... Ese milagro es lo que ha hecho que se despueble en muchos sitios de España y no tanto que no se vayan los maestros. Porque detrás del maestro se van los padres, porque detrás del maestro se van los alumnos y empiezan con autobuses y acaban todos viviendo en Teruel, en Cuenca, en Soria, etcétera. Realmente en Soria no sé cómo estará, Teruel sí lo conozco. Y el gran problema es cuando las autoridades regionales, autonómicas en este caso, se olvidan de que como no cuides al maestro, vacías el pueblo. Y hay gente que no lo acaba de entender. Y lo que hacemos es, aunque pueda bajar en un momento puntual la matrícula del alumnado, nosotros seguimos manteniendo el esfuerzo para que haya profesores y que den una calidad igual que la que se da en una capital como la ciudad de Salamanca o una capital como León o como Valladolid, por poner ejemplo. Sí, buenos días, presidente. Buenos días. El voto cera, el Partido Socialista ha ganado el voto cera en las 4 comunidades donde se han celebrado elecciones recientemente, aquí en Castilla y León, en Aragón, en Extremadura, también en Andalucía. Es el voto exterior. Ahora mismo estamos asistiendo a una normalización de un voto desde el extranjero por la ley de nietos, 250.000 ahora mismo residentes en Argentina, México, Chile. Personas que no han estado nunca en este país, probablemente, que no lo conozcan, pueden votar en las próximas elecciones, pero hay muchas más solicitudes. Estamos hablando de 500.000 de solicitudes e incluso de 1,5 millones en Argentina. Sí. ¿A usted le preocupa esta cuestión? Porque recientemente hemos estado también hablando con el señor Azcón, con el presidente de Aragón. No parecía excesivamente preocupado por este tema. Ayuso sí lo está. Ellos explican que la mayoría de estas personas votarían en la Comunidad Autónoma de Madrid, por eso es un tema que les preocupa. ¿Cree usted que se está viendo una modificación del censo encubierto que puede pues, traer una sorpresa que a lo mejor no esperan ustedes próximamente? Sí. De hecho, por todos los comentarios que se han hecho y la pregunta que usted está haciendo, nosotros hemos hecho un estudio sobre el voto cera en lo que ha ocurrido en Castilla y León. Es verdad que quien gana las elecciones con claridad, subiendo en votos, en porcentaje y en escaños, es el Partido Popular, y en el voto cera quien ha ganado es el Partido Socialista. Pero 2 precisiones. La primera, si sumamos los votos del Partido Popular con Vox, gana al Partido Socialista. La segunda, antes el Partido Socialista ganaba con muchísima más claridad, porque el voto de la emigración era un voto tradicionalmente más cercano al Partido Socialista que lo que podía ser a fuerzas como el Partido Popular o otras fuerzas. Pero lo que usted está diciendo es para hacer una reflexión. No puede ser que haya una nacionalización de más de 1 millón de personas. De momento. Hay 900.000 y se calcula en 3 millones en 10 años. En tan solo unos meses. Eso es una alteración clara del censo electoral que no tiene ninguna explicación. Veremos a ver cómo ocurre y qué es lo que pasa, porque a lo mejor esa gente que vienen en muchos casos de países iberoamericanos saben diferenciar
quién se acerca más al populismo de izquierdas o quién se acerca más a unas fuerzas que hacen gobiernos homologables de derechas, como los que representamos aquí en Castilla y León, Partido Popular y Vox. Pero a mí me parece, en cualquier caso, que esto se debería hacer de otra manera. Como tantas cosas está haciendo el Gobierno de España, eso se tendría que hacer por consenso. Claro, pedir eso a Sánchez es complicado. Buenos días, presidente. Buenos días. Tengo un par de preguntas. Una, yo creo que es un poco más pegada al territorio. ¿Cómo se hace desde un gobierno autonómico? Muchas veces cuando voy a casa a Valladolid pongo la televisión y siempre hablan Otro paisano. del cajero automático que ha desaparecido del pueblo, de cuánto tarda una ambulancia en llegar, típicas cosas de cuánto pasa la furgoneta con la comida. ¿Cómo hace un gobierno de una comunidad tan extensa, desde las Merindades hasta la Sierra de Béjar, desde La Ciana hasta Sepúlveda, cómo hace un gobierno para llegar con todos esos servicios públicos a todos esos pequeños lugares, si eso se ha encarecido como consecuencia, por ejemplo, del envejecimiento? Y luego hay otra pregunta también y como los medios publicamos tantas cosas y tenemos tanta mala uva muchas veces, sobre todo los de la sincronizada, que hemos hablado muchas veces, se ha hablado mucho del concepto de prioridad nacional, pero a mí me interesaría, más allá de la opinión mediática, la opinión publicada, que me diga qué le comenta la gente de la calle cuando habla con ellos con respecto a este concepto, el de la prioridad nacional. Muy bien, son dos cuestiones muy interesantes. Vamos a ver, hacemos una apuesta clara en el mundo rural, hablábamos en la educación, podríamos hablar de sanidad, más de 3.000 consultorios locales, no hay una red de consultorios de sanitarios locales como la que tenemos en Castilla y León, podríamos hablar de residencias en el territorio, etcétera. Pero efectivamente hay que ir un poquito más allá. Los cajeros automáticos es un ejemplo. En eso están volcados más las diputaciones provinciales. Nosotros nos hemos centrado, le voy a poner dos ejemplos claros y uno que queremos seguir. Hay que mantener abiertos los bares en los pueblos. Los bares como centros de ocio, centro de mayores, etcétera. Tengo que decir en este sentido que ahora mismo aproximadamente hay cerca de 1.000 bares en pequeños municipios donde solo hay un único bar, centro de ocio, centro de mayores, etcétera, que tienen una subvención directa de la Junta de Castilla y León para que eso esté abierto. Déjeme añadir una cosa. Sí. Cuando la pandemia, hasta tal punto esto es importante, que en un pueblo de Teruel llamado Jabaloyes, el dueño del bar se largó. Primero lo echaban, tenía familia en Valencia y se fue a Valencia. Se acaba el encierro, solo salían del encierro el bolquete de putas que llevaba a Teruel. A la vea, que se los llevó de Torrente, Valencia, a Teruel, Parador, que dentro de poco será un área de estudio de cómo las gastamos por allí y cómo las pagamos. Pero salvo ese caso, y el de Jabaloyes, pues que no volvió. Bueno, el pueblo entró en plena guerra civil, porque claro, los del PSOE dijeron pues que se largara, que esto de beber en el bar muy mal, claro, lo decían los que están en Madrid. Y los del pueblo están... Bueno, el pueblo está muerto porque no ha vuelto al bar. Y ya se empezó a ir a la gente. Y dice, ¿dónde? Pues donde se fue el del bar, a Valencia. Podía haber sido... Pues claro, es que Valencia está al lado de Teruel y es donde hay muchos de Teruel que viven. Es tan importante eso que en el caso de la pandemia lo vivimos. Esa es la clave. Un pueblo que no tiene ningún bar es un pueblo cerrado. Y nuestra idea no es subvencionar los bares, no. Ponemos una condición, que solo haya un bar, que sea el último bar. Queremos apostar por ellos, queremos ayudar. En muchos casos ya son de titularidad municipal y ayudamos al ayuntamiento, en otros es iniciativa privada. Y lo mismo con los comercios. Donde solo haya un comercio, queremos ayudar para que, igual que hay un bar, que no cierre, que el pueblo se sostenga. Y vamos ahora también por las farmacias. Donde hay una farmacia que tenga su situación económica comprometida, queremos apoyarla. Yo creo que eso es algo que hace que estemos pegados al territorio. Tenemos que reflexionar con las diputaciones provinciales, el cajero automático, donde se han cerrado las oficinas de los bancos, ¿no? Que son muchas. Mira, en mi pueblo, por ejemplo, ya tiene un habitante menos que Bronchales, que son nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque el cajero está en Bronchales. Entonces hacen un mercadillo
vas al mercadillo, ves a la gente que sale en Aragón Televisión, que es muy buena, que sale un tío de Santa Eulalia con unas lechugas, lo ves en la tele y al día siguiente está el tío con sus lechugas en el mercadillo de Bronchales. Tienes que ir a Bronchales, que es el único cajero que queda en esa comarca. Y claro, Orihuela del Tremedal, antaño pujante, ahora tenemos un habitante menos que Bronchales. No sabes lo que eso supone. Es un golpe durísimo y tal. Es como que te eliminen en primera ronda en el Mundial, que vamos camino. Pero es verdad que todo lo que estaba contando el presidente es el día a día de los pueblos. Cuando se habla de la España vacía, no, la España vacía no. La España muy holgadica, ¿verdad? Pero mientras no falten servicios, eso no se vacía. El gran problema es cuando falta el bar, la farmacia, el médico, la atención médica, los centros de mayores, que son esenciales. Pero bueno, el Zamorano quiere intervenir. Bueno, es que me había preguntado por la prioridad nacional. La prioridad nacional. Es verdad. A ver. Vamos a ver. La política migratoria del gobierno de Sánchez es un absoluto desastre. Es para empezar de cero. En segundo lugar, en Castilla y León necesitamos gente de otras comunidades autónomas, gente de otros países, pero que vengan de manera legal, regular, ordenada, porque necesitamos personas que vengan aquí a trabajar en distintos sectores. La prioridad nacional, ¿qué es lo que busca? Pues que aquellos recursos que son limitados se asignen por el arraigo, la vinculación real y efectiva al territorio. Y esto quiere decir que pueden ser de Castilla y León, la mayoría de ellos, pero otros pueden ser de Murcia, otros pueden ser de otros países. Esta situación de arraigo es una situación que con habitualidad se hace en todos los ayuntamientos. Cuando las piscinas, el que es del pueblo, pues tiene un descuento con respecto al que no es del pueblo. Y eso lo hacen los ayuntamientos del Partido Socialista. Soria. Sí. El alcalde de Soria es el jefe de la oposición en Castilla y León. Que cierto que mal educado le vi el otro día. Mal educado es ese tío. Me recuerda, es el falso nazareno de Vox, que va disfrazado, que es un santo Cristo con pistolas. Qué mal educado es el tío. Qué borde. Si usted lo dice, no voy a decir yo lo contrario. Alejandro, perdón, sí. No, decir que no solo en los ayuntamientos. Es que Sánchez, en el ingreso mínimo vital, que es muy discutible, pide una residencia legal efectiva de 1 año. Pero es que en la ley de dependencia del ínclito Zapatero también pedía arraigo. Y en la ley de pensiones no contributivas pedía entre 5 y 10 años en función del tipo de pensiones no contributivas. Es decir, es algo habitual. ¿Qué es lo que me dice la gente en la calle? Pues lo ha asumido con normalidad y con naturalidad. Yo es lo que tengo que decir, vamos, por lo menos en Castilla y León. Y vuelvo a decir, aquí se necesita gente. Le voy a poner un ejemplo de arraigo en sentido negativo. Vamos a poner la primera matrícula universitaria gratuita, pero vamos a exigir 4 años de residencia efectiva con posterioridad al que quiera estudiar en una universidad pública de Castilla y León. ¿Por qué? Porque queremos que ese talento del que hablaban con el alcalde de Salamanca se quede aquí, estudie aquí. Y luego hemos vinculado las universidades con la Consejería de Empleo para que encuentren una oportunidad en nuestra tierra, en Castilla y León, que no se vaya a otro sitio, se pueda quedar aquí. Y el envejecimiento, presidente, que también es verdad que es uno de los problemas que tenemos en nuestra comunidad, un 27%, ¿no? Tengo entendido, bastante por encima de la media nacional. Las iniciativas que nos ha contado el alcalde de Salamanca, la verdad, me parecen un hallazgo que es en la buena línea. Y ustedes, desde la Junta, el problema del envejecimiento de la población en Castilla y León, ¿cómo se puede abordar? ¿Qué se puede hacer? Al margen de lo que hemos estado hablando, del tema de los bares, del tema de mantener a la gente, de dar alicientes a la juventud para que no se vaya. Vamos a ver, envejecimiento. Yo lo llamo esperanza de vida, porque en Castilla y León se vive muy bien. Tenemos la esperanza de vida más alta de toda España, o estamos en los puestos de cabeza. Primera reflexión. Segunda reflexión. Lo que queremos es cuidar a todas las personas. Tenemos unos hospitales de primera división magníficos, pero luego también tenemos unos cuidados sanitarios en el territorio, ambulancias. Vamos a llegar a las 200 ambulancias de urgencias para que aquellas personas que viven en el mundo rural o tienen una situación en el mundo rural, inmediatamente se les pueda llevar
a los centros de salud o a los hospitales, donde sea necesario. Y también vamos a poner un helicóptero medicalizado, uno por cada provincia. Y en León, que es más grande, que hay 2 hospitales, en El Bierzo, Ponferrada y en León, va a haber 2 helicópteros medicalizados. Vamos a tener el doble de helicópteros medicalizados que la segunda comunidad autónoma, que tiene 5. Yo creo que eso es un esfuerzo por cuidar, por proteger, por mimar a nuestros mayores. Queremos poner en marcha ayudas para mejorar la accesibilidad de las viviendas en las personas mayores para que puedan seguir viviendo en su propio domicilio y darles servicios, ayuda a domicilio, que vayan las personas a limpiar, a cuidarles, a que ellos puedan seguir viviendo en su domicilio o bien, si lo quieren, con apoyo público, bien en residencias públicas o bien en residencias conveniadas por parte de la Junta de Castilla y León. Estamos haciendo un esfuerzo, proporcionalmente somos la comunidad número 1 con plazas residenciales, pero nosotros lo que queremos es que mientras las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa, ayudarles y que se queden en su domicilio. A ver, hay muchas preguntas, yo no sé, Silvia, si hay también muchas para Alfonso Fernández Mañueco. Debo decir que es muy chocante. Es verdad que antes decía el alcalde de Salamanca que en Castilla la Vieja, en León, la gente es más seca, más seria, pero luego tiene su corazoncito, es gente muy sensible, o sea, cuidado, porque luego se acuerdan. ¿Por dónde van las preguntas de no oyentes, los presentes? Exacto. Si me lo permites, Federico, hoy tenemos 2 oyentes especiales que son malagueños, que cada vez que hemos estado en Málaga, bueno, tenían otras cuestiones, otras gestiones, trabajo y demás, están haciendo turismo hoy aquí en Salamanca, buen sitio desde luego, y han aparcado durante un ratito esas visitas turísticas para estar aquí con nosotros, así que se lo agradecemos y les saludamos. Se llaman Lourdes y Pepe. Y ahora sí, presidente, 2 cuestiones que tienen muy preocupados a los salmantinos. La situación en la sanidad y los distintos aspectos, diferencias que se están planteando entre comunidades autónomas que crean situaciones de discriminación, desde la educación hasta la financiación autonómica. Y le voy a pedir que esté muy atento al último audio. Es una oyente que está aquí con nosotros, que se llama Paquita, reside en Vitoria, pero que le pide que no se plieguen ustedes a los intereses de los separatistas. Fernando Mañueco, nada más para darte la enhorabuena por tu nueva reelección. Venga, un saludo. ¿Me puede decir por qué la pugna que ha existido siempre entre Valladolid y Salamanca y qué recursos tenemos que hacer para estar los 2 vinculados y no haya una preponderancia siempre de Valladolid? ¿Cuándo van a ejecutar la proposición no de ley que se aprobó en febrero de 2025? Porque si no lo agilizan, el edificio del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de Palencia se va a venir abajo. Está ya incluido en la lista roja del patrimonio de Hispania Nuestra. He escuchado también que para sacarse el carnet de conducir, para los jóvenes que se lo van a intentar sacar, va a haber un tipo de ayudas de hasta 900 euros. ¿Qué va a hacer Mañueco a pesar de la huelga de médicos aquí por ejemplo, en Castilla y León, Salamanca, porque hay muchísima lista de espera? Mira, ahora mismo, por ejemplo, a mi madre le hicieron una resonancia y lleva esperando 6 meses ya por los resultados, porque la tienen que operar. Entonces, a ver qué solución puede dar él aquí en Salamanca y en Castilla y León. Quería saber por qué estáis deseando cargaros el Hospital de Salamanca. Yo soy anestesista, nos estamos quedando sin personal hasta el punto de que niños de otras provincias ya no se pueden anestesiar aquí, tienen que irse a Valladolid. No han contratado a 6 profesionales que han acabado la especialidad, han echado a otros 2 y otros cuantos dejan de hacer guardias. Estamos sobrepasados, no podemos más. Por favor, presidente, arréglenlo. Yo quiero preguntarle al presidente qué piensa de poner una EBAU única en toda España. Le quiero decir al presidente que vivo en Vitoria y no quiero que se deje quitar de los vascos y los catalanes el dinero que le pertenece a las otras 14 autonomías. Vivo en Vitoria y tengo mis hijos, pero no quiero que le roben el dinero a los de mi tierra, a los de Castilla y León. Que por favor defienda lo nuestro. Bueno, y tiene de por medio Treviño. Yo no sé con lo que hizo Javier de Burgos el día que hizo el mapa, pero así como, por ejemplo, el rincón de Ademuz es valenciano y está a 20 kilómetros de Teruel, como nos llevamos bien no pasa nada. Pero claro, ahora con el afán expansionista de esa raza superior, los Williams, pues claro, cualquier cosa, ¿no?
Bueno, yo distinguiría lo que son los vascos y los catalanes de los separatistas. Primera reflexión. Pero se han hecho una batería de preguntas. Voy a intentar resumir respecto... Primero, financiación autonómica. La financiación autonómica, para que todo el mundo lo sepa, porque a veces suena esto demasiado lenguaje de políticos y periodistas, incluso a veces ni de políticos ni de periodistas. La financiación autonómica es el combustible, la gasolina que necesita el coche para funcionar. Si no hay financiación autonómica, es imposible hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, viviendas, etc. Y necesitamos una financiación autonómica acorde con lo que corresponde a Castilla y León. Mire, el modelo actual es malo y antiguo, pero lo hicimos entre todos. Por tanto, el futuro modelo tiene que estar hecho entre todos. Primera reflexión. Segunda reflexión. El modelo que ha puesto encima de la mesa Junqueras y que ha aceptado Sánchez, ese chantaje, es un modelo que dice, para Castilla y León, que tiene casi el 20% del territorio, que tiene el 5% de la población, políticas para el territorio, carreteras, lucha contra incendios, etcétera, 20%, 5% de la población, sanidad, educación, etcétera, todo lo que hemos hablado, pero los nuevos fondos solo le va a tocar a Castilla y León el 1,29. He dado instrucciones inmediatas al consejero de Hacienda de que no habrá ninguna reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez porque me parece una broma, un chiste. Eso es absolutamente intolerable. Respecto del tema de los médicos y los pacientes, vamos a ver, que todo el mundo tenga claro que cada caso concreto nos parece muy importante, intentamos resolverlo, estamos muy pendientes de todos los casos concretos, algunos se han comentado, pero la situación general, lo que hace avanzar o lo que indica cómo avanzan los servicios públicos es el informe PISA en educación, es el informe de directoras y gerentes de servicios sociales, que dice que tenemos la dependencia la segunda mejor de España y servicios sociales los mejores de España. Y en sanidad, los terceros. ¿Quién lo dice? El Ministerio de Sanidad. Hombre, no creo que sea sospechoso de poder decir algo. Respecto de que necesitamos más médicos, estoy totalmente de acuerdo. ¿De quién es la competencia de que haya más médicos en la sanidad pública para todas las comunidades autónomas? De la ministra de Sanidad, del Gobierno de Sánchez, médico y madre. Exactamente. Bueno, mi mema, porque ahora es ministra, mi mema, ministra, médico y madre. Pero es el Gobierno de España al que le corresponde esa responsabilidad. Nosotros estaríamos dispuestos a aceptar porque necesitamos, bueno, ya lo hemos oído, bien, ya, pero tranquilo. Esta es usted podrá decir lo que quiera, pero la realidad es esto. Es el Gobierno de España, el sistema es el MIR y nosotros necesitamos más médicos y a partir de ahí contratar. Respecto de, he tomado buena nota del edificio de Palencia que me han dicho, que ahora mismo no lo sé, y efectivamente la PAU me parece que es imprescindible para que todos los estudiantes, independientemente donde lo hagan, en cualquier rincón de España, tengan la misma prueba de acceso a la universidad, porque si no se puede generar, vamos, hay desigualdades. Y lo último, el carnet de conducir. Efectivamente, hemos detectado que hay muchos estudiantes o muchos chavales que no se sacan el carnet de conducir y tenemos claro que gran parte de ellos es por problemas económicos. Les vamos a ayudar, tienen que estar empadronados en Castilla y León con arraigo desde hace años y les vamos a ayudar para que se saquen el carnet de conducir. Una última cuestión. ¿Por qué esto de la PAU, teniendo en cuenta que el PP tiene, me parece que son 13 o 14 comunidades autónomas, cómo no han avanzado en que haya un solo examen? ¿Hasta qué punto las autonomías dicen, bueno, claro, pero es que como no nos deja educación, bueno, claro, pero es que como no podemos, ¿no hay también una falta de ambición, o si se quiere, de audacia? Dice, bueno, es que legalmente hay que hacerlo. Bueno, legalmente ellos se ciscan en la legalidad todos los días y no tienen ningún problema. ¿Por qué no ha avanzado? Estoy pensando, bueno, Madrid, Andalucía, Valencia, Castilla y León, Galicia. ¿Por qué no llegan a un acuerdo las autonomías
que tienen transferida educación para hacer esos exámenes comunes. Si están de acuerdo en el mérito, en el esfuerzo y sobre todo en la igualdad, que es un verdadero problema. O sea, ¿por qué la gente de Valladolid se va a Canarias para aprobar y tener mejor entrada en la universidad? Digo, Canarias, Andalucía, Galicia, lo que sea. ¿Por qué no hacen un acuerdo las comunidades del PP, que son la mayoría? Bueno, ya hemos dado pasos importantes que, aunque puedan parecer a lo mejor poco significativos, hacemos el examen el mismo día. Es que antes no hacíamos los exámenes el mismo día. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ponernos de acuerdo en cómo puntuar las faltas de ortografía. Por ejemplo. Fíjese qué difícil. Pues nos hemos puesto de acuerdo y hemos seguido dando pasos en este camino para que haya una homogeneidad. Pero aquí, desde luego, lo que dice usted es verdad. Tenemos que dar un paso más allá y tenemos que seguir haciendo un examen parecido, similar, homogéneo en todas las comunidades autónomas. Bueno, pues bien. Yo creo que es que, claro, está recién investido. ¿Cuántos años lleva en el poder ahora? Bueno, yo todavía no llevo 7 años. 7 años. Está bien la comparación. Yo no sé por qué pienso que como siempre está el PP mandando en Castilla y León, desde aquel había un tío con un bigotillo que se llamaba José, le llamaban en casa, José Mari, y le decían algunos, no sabían que en casa era José. Y recuerdo la primera vez que quiso presentarse como presidente de Castilla y León. Y entonces un tío de León, llamado Rodolfo Martín Villa, dijo, pero va a venir el tío este del bigotín, hombre, vamos a poner a Cuevas y al que diga la COE que puede ganar y tal y cual. Y Aznar, siempre hablando por su... Pues yo puedo ganar, que puedo ser presidente de Castilla y León y tal y cual. Y todo el mundo dijo, ¿de qué? Pero mira por dónde. Entonces ahora está Vox, entonces estaba el CDS, salió por poco, pero salió una mayoría. Y a los pocos años se había comido todo el CDS, era presidente, sacó mayoría absoluta. Enseguida lo llamaron a Madrid a ver qué podía hacer con él. Y el primer gesto que tuvo fue quitar las visa oro de los consejeros. Yo me acuerdo porque escribí entonces un artículo en ABC, digo, es mi hombre, es este el que empieza a entender que la política se gana en la oposición, pero luego lo tienes que mantener. Sí. Bueno, es un poco milagro que aquí las grandes ciudades eran socialistas y poco a poco la derecha ha ido asentándose. ¿Cuánto cree que puede tardar, si es que llega alguna vez, la izquierda a reconquistar Castilla y León? Mire, yo creo que lo que quiere la gente reconoce la labor que hemos hecho a lo largo de estos años, pero te vota por un proyecto de futuro. Y quien ha presentado un proyecto de futuro ha sido el Partido Popular. Por eso hemos subido 4 puntos porcentuales, hemos subido 60.000 votos. Es verdad que la ley electoral, pues en el tema de los escaños, pues subiendo el Partido Socialista menos de un punto y 12.000, 14.000 votos, pues nos ha dado la misma subida de escaños. Pero, dicho esto, yo creo que quien presenta un proyecto de futuro para esta tierra es el Partido Popular. Y vamos a seguir presentando un proyecto de futuro y vamos a seguir teniendo la confianza mayoritaria de los salmantinos, porque tenemos un magnífico alcalde. Yo le voto. Yo le voto al alcalde de Salamanca. Porque bueno, esto no es como el fútbol. Ahí está en primera fila. Está bien, está bien. Porque han hablado ustedes de lo bonita y de lo limpia y de lo cuidados que están los jardines y las aceras, etcétera, pero la apuesta que hace por la investigación, por las empresas tecnológicas, a mí me parece el futuro. Es apostar por la Salamanca del siglo XXI. Y todo eso hace que el Partido Popular siga siendo el partido de proyectarse al futuro en los próximos años en las ciudades, en el mundo rural y en la comunidad autónoma. Vamos, que no lo veo muy preocupado. Bueno, pues muchas gracias, don Alfonso. Ha sido un placer. Seguimos. Bueno, el tiempo está cambiando aquí la base social, el censo, porque vienen para la Crónica Rosa, se van los de la política, en fin.
Pero el tiempo sigue igual, ¿eh? O sea, el tiempo es un día de calor, con alarmas amarillas, naranjas, según las regiones, sobre todo en el norte. Y bueno, aquí en Salamanca nos vamos a 33 grados, que está muy bien. Está muy bien a la sombra, claro. Muy bien. Para eso están los soportales de la Plaza Mayor. Oye, pero ayer hizo una tarde maravillosa. Ah, la tarde. Llovió Y los incluso bares un de la poco. Plaza Mayor. Sí, señor. Qué tapas. Y las gildas de Qué la ricos Plaza los Mayor. callos, ¿no? Muy En ricos Salamanca, los ¿no? callos. No sigáis, porque... Bueno, ¿y dónde está la Córdoba? La máxima 39 grados y la humedad ambiental, y la mínima Orense, Pontevedra y Teruel 14 grados. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE. Y que nos acerca a tan solo unos pocos metros de aquí, Federico, la Plaza Mayor de Salamanca, que el próximo 27 de junio va a acoger un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección de Jorge Yagüe, y van a interpretar repertorios clásicos de Mozart o Beethoven. Muy bien, vamos a conectar por si ha pasado algo, no sé, si se han metido monjas las góticas. A ver si Begoña, el juez Peinado. ¿Quién sabe? Begoña ha descubierto. Abadesas. Sí. Mira, lo la de madre abadesa. abadesa que decía algo. Oye, pues es que yo estoy viendo a Begoña de madre abadesa. Sí. Bueno, y hasta de padre recaudador, o sea, de todo, de todo. Vamos a ver qué pasa. 10 y 20, una hora menos en Canarias. Hablabais, Federico, Rosana, de si había una última hora en relación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Pues la hay, y tanto que la hay. Y es que el juez Peinado ha abierto una nueva línea de investigación dentro de la causa impulsada contra la esposa del presidente del Gobierno. El magistrado le imputa en este caso los delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea, que la Fiscalía había puesto bajo la lupa, concretamente un contrato al empresario Juan Carlos Barrabés. Recordemos que la Fiscalía Europea estaba investigando precisamente aquellos contratos avalados por la esposa del presidente del Gobierno, que se habrían financiado con fondos europeos. Esta noticia la ha conocido el presidente del Gobierno, su marido, en Bruselas. Allí está participando ahora mismo en el Consejo Europeo. A su llegada hay que decir que no ha atendido a los medios de comunicación, a diferencia de lo que hizo ayer, pero sí tiene previsto comparecer en rueda de prensa esta tarde al término de una cumbre centrada en la guerra de Ucrania, en la situación de Oriente Medio y en la relación comercial con China. Andrea Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Los líderes de la Unión Europea han vuelto a mostrar su apoyo a Ucrania, celebran el inicio formal de las negociaciones de adhesión de Kiev, acelerando la apertura de todos los capítulos para su integración. En la segunda jornada también analizarán posibles vías para entablar relaciones con Rusia en el futuro, y por primera vez los 27 han acordado prorrogar durante un año más las sanciones económicas contra Moscú. Hasta ahora la postura de Hungría solo permitía hacerlo durante 6 meses. Bruselas también estudiará hoy nuevas medidas de defensa comercial frente a China, con el objetivo de proteger a la industria europea, aunque sin renunciar al diálogo con Pekín. Por último, los acontecimientos de última hora que hemos conocido en relación con Oriente Medio harán que el preacuerdo de Estados Unidos e Irán esté muy presente durante esta nueva jornada, y es que esta mañana hemos conocido que ambos países han suspendido el encuentro previsto para hoy en Suiza. Por el momento no hay nueva fecha para iniciar las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra. Irán justifica esta decisión por los ataques de Israel en el sur del Líbano, que han dejado al menos una veintena de muertos. Bueno, pues a la espera de lo que tenga que decir esta tarde el presidente del Gobierno sobre esta nueva línea de investigación a su esposa, las reacciones políticas siguen concentrándose en este caso, siguen, en fin, valorando la imputación de las hijas de Zapatero y de su secretaria, Gertrudis. Altos cargos socialistas, hay que decir, que siguen cerrando filas con el expresidente del Gobierno. Esta mañana, por ejemplo, en Televisión Española, la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha ido un paso más allá en la defensa del expresidente. Ha valorado como contundentes sus explicaciones en sede judicial este pasado miércoles y ha cuestionado la instrucción del juez Calama. Estamos en un proceso en el que la palabra seguramente ya no basta, sino que tiene que demostrar con hechos. Y demostrar con hechos, evidentemente, requiere su tiempo, un tiempo que yo me gustaría también hacer incisión en ese, un tiempo en el que parece que al presidente Zapatero no se le está dando, ¿no? Estamos viendo cómo se le llama a declarar en un mes, cómo el tema de las joyas tampoco se le dio ese tiempo que él pidió para recabar pruebas y para recabar toda la documentación que se le requiera, porque yo insisto, estamos en un momento en el que él parece ser que se tiene que estar defendiendo, cuando también la justicia yo creo que funciona como primero te tendrán que acusar de qué y sobre qué para tú después ponerte defender.
Esta mañana también vamos a estar muy pendientes de la comparecencia de la fiscal general del Estado en el Senado. Acude a la Comisión de Justicia en poco más de media hora, a las 11, para dar explicaciones sobre los expedientes a las fiscales del caso Plus Ultra o las reuniones de la cloaca socialista en la sede del Ministerio Público. Y vamos a concluir con una noticia que acabamos de conocer y que desde luego trasciende al ámbito deportivo. El Tribunal de Apelación de Versalles ha rechazado el recurso de Achraf Hakimi, así que el lateral derecho del Paris Saint-Germain y de la selección marroquí va a ser juzgado por una presunta violación cometida en 2023. El jugador ha conocido la noticia en la concentración del Mundial y a escasas horas de que esta noche su selección juegue el segundo partido de la competición contra Escocia. Ha reaccionado a través de Twitter con el siguiente mensaje. Dice: la justicia me miró a los ojos y me dijo: si no fueras conocido nunca habría habido un caso. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y sobre todo de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar. Este es el mensaje, insisto, del jugador Achraf Hakimi después de que el Tribunal de Apelación de Versalles haya desestimado su recurso y por tanto se vaya a sentar en el banquillo para ser juzgado por una presunta violación. Bueno, el patio está... Me comentaba Miguel Ángel Pérez sobre el caso de Begoña, que lógicamente se complica mucho la situación para la mujer del presidente del Gobierno. Es decir, lo que se estaba instruyendo en Bruselas pasa ahora al juez Peinado y le pregunto si esto tiene que ver con ese retraso de esa información que estamos esperando sobre las medidas cautelares. Me dice Miguel Ángel que no tiene en principio nada que ver, que son dos causas totalmente diferentes y que no tiene por qué. Así que a lo mejor a lo largo del día de hoy seguimos teniendo más información. Yo creo que todo tiene que ver con todo, porque además es lo de siempre. O sea, los jueces viven en el mismo sitio, viven en España, oyen los mismos medios, se enteran, todos siguen en radio, pues no nos enteran de nada. Es que eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero cada día me mosquea más esta cuestión. Y creo que a Miguel Ángel también. Claro, esto lo que le da es más tiempo a Peinado. Yo creo que... Pero se jubila en septiembre, Peinado. Por eso. Yo lo que quiero es que lo que sea, que lo decida antes, porque como sea después y caiga en otro juez, de pronto te anula el procedimiento, se carga Nunca se sabe, desde luego, lo que pueda pasar. Y como el hombre se va a casa con su bolsica y tal, en el autobús, digo, a ver este hombre si se nos mete yogi antes de terminar el asunto. Se va a la India. Se va a la India, empieza a ver a Buda, y al final nos quedamos sin medidas cautelares. No lo sé. No, hombre, no, hay unos plazos. Yo en los sí, que pero que al final no eran 3 sino 5 días. Sí. Sí, pero ya estamos en el 5.º día. O sea, complicado. Pero de todas maneras, si alguien nos hubiera dicho que íbamos a ver lo que estamos viendo, a que no nos hubiéramos visto. No, la verdad, nunca, sin precedentes. Decía, pero ¿cómo va a entrar Urdangarín, yerno del rey, en la cárcel? Pues mire, entrando. O sea, ella entró, ella se entró. Y una infanta en el banquillo, retransmitido por televisión, dicho sea de paso, señor. cosa que no hemos visto a Zapatero, que Eso también es verdad. lo hemos echado de menos, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero aquí está Isabel González. Muy buenos por días favor. a todos los salmantinos y a los que nos escuchan desde otras localidades. Avance de lo que vamos a contar en la Crónica Rosa. Te digo que hay tantos temas que tengo 6 páginas de guión, ¿vale? Así que vamos a tener que desgranarlos poco a poco, empezando porque este cuerpo acudió ayer a la presentación... Este cuerpo. Iba a decir, salmantino. Podrías haber dicho el cuerpo. El cuerpo acudió ayer a la presentación. Esto lo ha copiado de Dani y también, sobre todo, Carlos Pérez Jiménez, que dice, este cuerpo. Esta persona doliente, porque son 2 capítulos los que vimos, acudimos a la presentación de, como digo, la primera entrega de esos 4 episodios que va a durar la serie de Rocío Jurado, ¿vale? Yo reconozco que iba tabla rasa, decidí poner el contador a 0 y dije, voy a ver a qué me enfrento, voy a ver si no extraemos conclusiones que tengan mucho que ver con ese otro documental que se estrenó en 2021 en Mediaset, que por cierto Mediaset retiró de la cadena, ya no se puede acceder a él, en el que, bueno, pues las críticas hacia su familia eran constantes. Bueno, pues las
críticas hacia su familia siguen siendo constantes en esta ocasión. Es verdad que un poquito más veladas, es verdad que van trufadas con aspectos relacionados con la vida de la cantante, la vida profesional. No hay nada de material inédito, muy poquito material inédito, me llama mucho la atención, y luego los comentarios pues prácticamente de las mismas personas de siempre, quitando a todos esos periodistas, todos los que hablaron de la violencia vicaria, etcétera, etcétera, pero en los 2 primeros episodios no hay ni rastro de su familia, de parte de ella. Y concluye el segundo... ¿Y de sus hijos? De sus hijos tampoco. Pero sí que hay una frase que es definitiva. Cierra el documental en el segundo capítulo Rocío Carrasco, la hija mayor, diciendo: mi padre se murió enamorado de mi madre se murió enamorada de mi padre. Llevaban años divorciados ya, Y Rocío Jurado y casados Pedro con Carrasco. distintos hombre, mujer, etc. Bueno, esto se suma, Federico, que se está rodando en Chipiona una serie de televisión española con también 4 capítulos sobre la vida de la cantante, y están allí revolucionados porque de repente han visto que salía una señora en una carroza vestida de Rocío Jurado, y además han elegido bien. El casting, hay que decir que es bastante bueno. Hay que hablar de eso, hay que hablar de los Kikos. Esto ya se ha convertido, esta campaña o este cruce de campañas, que son las más maravillosas, que se recuerdan desde las norteamericanas, aquellas para dejar las drogas, ¿verdad? Sí, sí, a mí me parece que los publicitarios españoles están en su mejor Fue momento. muy bueno aquel anuncio del gusano en Me ha venido España. a la cabeza, Era efectivamente. muy bueno también. Sí, eso es. Bueno, pues esto está casi a esa altura, porque ayer contábamos lo que habían hecho en Facundo para contraprogramar a Grefusa. Hoy hay que hablar de la reacción de Maite Villarreal. Acá, es decir, acá, Al Sognao. en otras palabras, Lola, la novia de Paquirrín, para que nos entendamos todos. Bueno, La pues última sí, novia también de es Paquirrín. verdad. A las 10:29 hay un comunicado larguísimo, también pasado por la IA, por la inteligencia artificial, que le ha corregido las comas, las tildes, y entiendo que alguna que otra expresión más para defenderse de los ataques que está recibiendo. Guillermo ha hablado, el novio de Irene Rosales. Espero no encontrarme a Paquirrín, ha dicho. Que dice espera o le gustaría. Ya está la cosa poniéndose chunga. Sí, porque y luego, le he visto que sale en bañador mostrando músculo y tal. Sí, la verdad es que claro, pues, él puede presumir, otros no lo sé. Y Julio Iglesias, este tema es serio, Federico. La Audiencia Nacional le da la razón, le quita la razón a la Fiscalía. Tiene que Eso entregar es. lo que se negó a entregar esa Fiscalía corrupta, que diría el gran Pepiño. La Fiscalía corrupta que no quiso entregar la denuncia. Claro, tiene usted que entregar la denuncia. Y Han además, acusado a un señor, con el más básico tiene de que los argumentos. Dice, si otros tienen acceso a ella, ¿cómo no va a tener acceso a ella la parte interesada en todo esto? Evidente. Así que, como te digo, si es que, y además luego tenemos una sorpresa cuando vaya a terminar la mañana. Alguien de Salamanca va a venir, lo digo así un poquito con pinzas porque es que está haciendo un examen en este momento, entonces le vamos a mandar toda nuestra energía. Es jovencito, estudia, ha salido por una puerta grande muy Y recientemente. no es el de conducir, ¿no? No es el carnet de conducir. Es un examen de darle al boli. Así que vamos a cruzar los dedos para que termine la prueba en su momento y pueda acompañarnos porque está deseando. Entonces ahora hacemos una pausa de hidratación y manutención y volvemos. Eso es. Es la mañana. Es radio.